Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, una de las secretarías más importantes para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero además, bueno, es usted madre de Sofía. Así es. La Secretaría del Bienestar ha sido cuestionada por si los programas son programas clientelares. ¿Qué diría Ariadna? Mira, yo te diría que, como lo ha dicho muchas veces el presidente de la República, nosotros no somos iguales. Y no somos iguales por el planteamiento ideológico, sino porque nuestra lucha nos ha formado como personas, como seres humanos y por lo tanto como políticos. Yo no te podría decir que luchamos tantos años y lo hicimos con mucha alegría, pero pues padecimos muchas cosas también, como que llegar a equivocarnos y volver a hacer lo que nosotros criticamos y de lo que nos dolimos en su momento, no lo haríamos. Sería traicionarnos a nosotros mismos. Hoy los programas se empujan a que sean derechos. Cuando vamos a entregar una tarjeta a los adultos mayores, les insistimos que ese es su derecho, que cuando nosotros no estemos, ellos podrán exigir que su pensión les siga llegando, que nadie llegue y les diga, si no votas por mí, entonces te quito el programa o no te lo doy, que ellos lo tienen que defender, que nosotros hemos hecho nuestra parte, la implementación de los programas, la reforma constitucional, y yo creo que esa es de las grandes preocupaciones del señor presidente, que los programas de bienestar sigan en el tiempo más allá de los gobiernos, porque son para el pueblo, son para la gente. Y creo que esa es una gran responsabilidad. Una persona como usted no se construye en un día. No, Usted créeme que no. siempre ha militado en la izquierda. Siempre militaba en la izquierda. Sus padres, maestros, le enseñaron siempre que tenía que leer más que ver la televisión. Sí. Con valores muy profundos. Así es. Usted ha crecido dentro del movimiento, no solamente del PRD, donde ya ha sido diputada federal, diputada local, sino también la construcción como funcionaria pública. ¿Cómo ha sido este camino, Ariadna Montiel? Pues mira, lo primero que te diría es que, como siempre les digo, venimos de lejos y venimos de abajo, ¿no? Yo vengo de una familia, pues mis abuelos eran campesinos, tanto del lado de mi mamá como de mi papá. Mi papá era maestro normalista y siendo un maestro normalista se hizo abogado. Y mi mamá es abogada también. Ella ya tiene 85 años. Es decir, era abogada en la época en que las mujeres no estudiaban y mucho menos eran universitarias y mucho menos abogadas. Pero a mi mamá le mataron a su hermano más pequeño y ella creció con la idea de buscar superarse y pues trabajar en torno a la justicia. Yo crecí en ese entorno. Los dos son universitarios, son Pumas, mi papá ya falleció, pero pues venimos de esa historia personal. Mi papá, siendo maestro, no le gustaba la televisión y yo tuve televisión hasta los 15 años. Escuchaba el radio y eso me permitió tener pues una carga de imaginación importante porque la radio generaba eso, ¿no? Y pues era leer, estudiar. Afortunadamente, pues siempre fui buen estudiante y pues mis papás nunca se preocuparon por mí en ese sentido. Mi papá era difícil, era duro, era enérgico, era disciplinado y mi mamá de convicciones muy profundas, ¿no? Entonces, bueno, yo así crecí en esta familia. ¿Cómo decide entrar a participar en la política? Mi hermana Diana estudiaba ciencias políticas y pues estaba
en los 18 o 19 años en el Frente Democrático, cuando inició el PRD. Y yo la acompañaba y pues así me fui incorporando a la militancia y hasta el día de hoy. Y no he militado en otro proceso ideológico que no sea la izquierda, es en lo que creo. Usted es fan de el libro El Principito. Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. ¿Qué le dice eso de la política? Yo creo hoy que caminar en línea recta es lo que debemos hacer los políticos. Y creo que pues es difícil porque el entorno cuenta. Como el presidente siempre nos dice, la política es tiempo y circunstancia. Y a veces es complejo, pero eso hemos hecho, caminar en línea recta para alcanzar el objetivo con mucha paciencia. Hemos aprendido a tener paciencia. Llevamos en esto 20, 30 años, ¿no? Entonces, por eso cuando me preguntas si vamos a hacer uso electoral de los programas, pues es traicionar la propia historia y no, al contrario, tratamos de que sea diferente. Ariadna Montiel, ¿le gusta a usted la salsa? ¿Le gusta bailar? Sí. ¿Le gusta leer? La izquierda siempre se ha distinguido por un tema de estar muy cerca de la cultura. Esta sensibilidad aprendida contando la tolerancia de la espera, ¿le ha servido a usted para enfrentar en estos momentos todo su trabajo, todo lo que hace como secretaria del Bienestar? Sí, la verdad es que creo que uno va madurando en el camino, en la trayectoria, con cargo o sin cargo, ¿no? Pero pues he tenido la oportunidad de tener responsabilidades que me han formado y agradezco mucho el haberlas tenido, porque además he tenido grandes maestros que me han construido también. Y eso me ha ayudado en este momento a trabajar, sí, con mucha paciencia y tolerancia y sobre todo tener, como bien dice el presidente, el corazón caliente y la mente fría, ¿no? Yo me miro hace 10 o 15 años y a lo mejor era el corazón caliente y la cabeza también. Hoy puedo decirte que eso he aprendido a hacer las cosas con mucha más frialdad, lo que se tiene que hacer con frialdad, pensar, razonar. Dirigir una responsabilidad de esta dimensión, pues nunca lo imaginé en mi vida y de verdad vivo muy contenta, no por lo que significa la parafernalia del poder, porque tratamos de evitarlo, sino por esta gran responsabilidad de estar tan cerca de la gente. Eso es lo que más me emociona, organizar para ayudar. Eso es lo que he aprendido y bueno, no se aprende en un día, ¿no? Y el tiempo nos ha ayudado a aprender, a madurar y a saber conducir. ¿Qué es trabajar con Andrés Manuel López Obrador? Pues trabajar es de sol a sol, todos los días, bajo una presión de cumplimientos de los resultados, de los compromisos con la gente, ¿no? Sí es algo muy de mucha presión, pero de esta presión que te gusta, porque cuando entramos al gobierno, él quería que todos los adultos mayores ya tuvieran su pensión y esa era la presión, ¿no? Y cuántos vamos y cuántos nos faltan y en qué te ayudo, porque además el presidente pues, le ayuda a uno también, ¿no? Le colabora a uno. Y esa presión, pero cuando llegaba el pago, yo les digo que mi momento más feliz es cuando llegamos a una comunidad que pagamos en efectivo y que llega el abuelito y le damos su sobra en la mano. Ese es el momento más feliz y esa es la cumbre de todas las acciones que nosotros realizamos. Entonces, pero llegar ahí es una presión. Es una presión, pero es una experiencia maravillosa. No podría yo decir que lo sufro, al contrario, lo gozo. Es mucha presión, pero lo gozo.
Ahora, el presidente desde que llegó al poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre señaló que los programas sociales había mucho intermediario, muchos que se quedaban incluso con el dinero, no llegaba a la gente que lo necesitaba. ¿Cómo encontró usted la secretaría? Pues mira, yo llegué a la secretaría como subsecretaria. Me tocó atender desde el principio la responsabilidad de la pensión de adultos mayores, que es el programa que tiene mayor padrón. Y existía una figura que se llamaba gestores. Y se les pagaban 500 pesos cada pago para que convocaran a la gente. Yo desde el primer día los eliminé. Y la gente, ¿Cuántos eran? Eran 30,000. 30,000 gestores. 30,000. Y cuando llegué los eliminé y hoy la gente llega a cobrar su pensión. No los necesitábamos. Era un gasto innecesario por un lado, pero por otro lado era una figura pues que no contaba con una disciplina y un orden institucional y que servía de intermediarios, ¿no? Entonces ellos tenían sus listas, ¿no? Esas listas acababan en otro lado y demás. Entonces, quitar a los intermediarios no ha sido tarea sencilla, pero se ha logrado. Las organizaciones, los gestores eran niños de pecho, con lo que conocí cuando llegué, que recibían las organizaciones. Ahí pasaban a gobernación y hacer sus negociaciones y luego llegaban acá, entre otras secretarías, pero seguramente una de las más importantes. ¿Y se los bajaban directamente a la organización y ahí se quedaba? Sí, sí, había un programa específico donde se le entregaba a las organizaciones y comprobaban, ¿no? Pero eran cientos de millones de pesos. Yo no me imagino en este momento que eso sucediera, ¿no? Hoy se lo damos a la gente, se le entrega en mano a la gente, se le entrega su tarjeta al Banco del Bienestar, que el presidente nos ha puesto una meta, que todos los beneficiarios de los programas tengan su tarjeta, para que también nosotros no seamos intermediarios. O sea, que les llegue de la tesorería de la Federación a su tarjeta de bienestar y ellos reciban sus programas de manera directa. Trabajar esta parte también ha sido muy intensa, muy importante, porque eso nos ha permitido que los recursos sí le lleguen a la gente. Que antes nos decían, bueno, si me mandaban 1,000 pesos, me llegaban 100. Y de verdad, en esas proporciones, ¿no? Y a veces ni llegaba. Entonces, creo que ahora la utilización de los recursos públicos pues tiene la transparencia que la gente sabe que le llega. Ahora, eso implicó una gran logística y checar uno por uno de las personas que les tenía que llegar en el caso de adultos mayores, ¿no? Sí, hicimos verificaciones a todos los padrones, de que la gente estuviera viva, que no estuviera duplicada. ¿Y se encontraron con personas que ni siquiera existían? Corregimos muchas cosas porque antes, por ejemplo, no se les pedía la clave única de registro de población. Entonces, ¿cómo iban a saber que la persona se podía registrar más de una vez? Entonces, desde la parte técnica, implementamos medidas distintas de control hasta la parte de verificación en campo. Este espíritu del presidente de vamos casa por casa, porque así se verificó el padrón, pues fue muy importante porque pues desde corregir datos, ¿verdad? Porque la gente vive en una casa y luego se cambia y no le avisa al programa. Hasta corregir eso, pero saber que están ahí, que los abuelitos están vivos, que están en una casa, que nadie les quita su pensión, porque también les damos su tarjeta y luego la familia abusa. Cuidar esas cosas también es atenderlos en todos sentidos, ¿no? Entonces, Ariadna, ¿y quién hace ese trabajo de casa por casa? Nuestros servidores de la nación, que son quienes están en campo, ¿no? Tenemos servidores de la nación, promotores de los programas, de las becas, de las pensiones, técnicos y facilitadores de Sembrando Vida, técnicos del programa de agricultura, en general, como todos los conocemos como servidores de la nación, porque esos somos todos. Okay. Y ellos hacen esta visita casa por casa. Ariadna, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, fue muy criticado el tema de las estancias infantiles. Luego se anunció que este programa se le iba a dar a las madres,
directamente para que pudieran con ese dinero pues hacer lo que hacían las estancias infantiles. ¿Ha funcionado este programa? Porque Sí. hubo muchos cuestionamientos. Sí, mira, es una decisión que se tomó al principio de la administración en este espíritu de quitar a los intermediarios. Las estancias infantiles eran entes privados, no eran entes públicos. El gobierno le pagaba el servicio a las estancias para que las mamás llevaran a sus hijos para ser cuidados. ¿Qué hacemos ahora? Le entregamos los recursos a la mamá para que la mamá decida en qué estancia va a tener a los niños en cuidado o bajo qué esquema de cuidado los va a tener. ¿Por qué nosotros cuestionamos este programa bajo el esquema de estancias? Primero decirte que los programas hoy son por persona. Es la pensión para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, para las madres trabajadoras. Antes era 65 y más, las estancias infantiles, o sea, era para las cosas, no para las personas. Hoy es para las personas. Entonces, le damos el recurso a la mamá y con ese recurso cubre el pago de la estancia. ¿Cuál era la crítica central nuestra? Verificamos el padrón como verificamos todos los padrones y de 300,000 niños localizamos a 200,000. Los otros 100,000 no estaban y los fuimos a ver a su casa uno por uno, a hacer el censo de verificación de ese programa y el 30% no estaba. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Bueno, pues que había niños que los registraban como si estuvieran ahí, pero no acudían a la estancia, mamás que nos decían, yo no sabía que mi hijo estaba registrado en una estancia, llegamos a un domicilio y era un taller mecánico donde no vivía ningún niño, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hicimos esa verificación, entonces se toma la decisión de cambiar el programa a un programa de entrega directa. Entonces, las mamás que sí censamos, que sí localizamos, son las que reciben el apoyo. Después aparecieron unas 10,000 más que se cambiaron de casa, pero alzaron la mano, aquí estamos, igual la registramos. Pero nació pues de una revisión del programa. Había un equipo de verificación de las estancias. Pues no hacían su trabajo, era una estructura burocrática. Y nosotros, bueno, en ese tiempo el programa manejaba 4,500 millones para estancias infantiles. Para 330,000 niños. Ahora manejamos 2,700 para 220,000. O sea que había 1,000 millones anuales que nunca se supo a dónde fueron a dar. Se le pagaban a la estancia y la estancia no tenía a los niños que decía. Nosotros no estamos en contra de las estancias, por el contrario, yo soy una niña de estancias infantiles, en una estancia de ISSSTE. Y comparto que el cuidado de los niños, no solamente por el cuidado, sino por el desarrollo y la convivencia de esa edad, y más cuando son pequeños, están en la edad adecuada para que jueguen, para el desarrollo, etc. Pero eso sin menoscabo de que son recursos públicos y de que se tienen que cuidar. Entonces, quitamos la burocracia que supervisaba, supuestamente, entregamos de manera directa los apoyos, pero hicimos una transformación posterior, creo que más importante que todo lo anterior. Las estancias eran solo para las ciudades, ese programa solo estaba en las ciudades. Y los niños indígenas que su mamá los lleva a trabajar al campo. Exacto. Y que están en riesgo el trabajo infantil, de que trabajan en el campo con agroquímicos y los niños los respiran y demás, ese trabajo no estaba considerado. ¿Qué hicimos? ¿Cuáles son nuestros niños más pobres? Nuestros niños indígenas, nuestros niños de las zonas rurales. Así es. Porque el principio de todo lo que hacemos es primero los pobres. Entonces decidimos que el programa atendiera a los niños más pobres. ¿Dónde están los niños más pobres? En estas regiones. ¿Y qué hicimos? Hicimos un censo de manera universal para 9 regiones indígenas. Seris, mayos, yaquis, tarahumaras,
purépechas, guarijíos, otomís, Mazaguas, purépechas, ya dije, Sí. toda la montaña de Guerrero, Toda la montaña. y una zona, justamente la Sierra Sur de Oaxaca, Sierra Sur y Sierra Norte de Oaxaca, donde de manera universal estamos atendiendo a esos niños con este programa, donde las mamás van al campo y los niños, pues ahí no hay una estancia, pero igual necesitan y tienen derecho a un cuidado, ¿no? Incluso hay deserción escolar Así porque es. no pueden, o sea, Así llevarlos. es. Y además las familias a veces son migrantes internos del país para ir a trabajar a los campos de Sinaloa, por ejemplo, y van de un estado a otro. Y entonces las mamás tienen su recurso para ir con ellos, como es su cultura, ¿no? Y como es su dinámica familiar. En fin, yo creo que el programa funciona bien. Le dimos un tratamiento para atender a los niños más pobres, para cuidar a los niños más pobres. Ahora, secretaria, la burocracia esta que me menciona y este dinero que pues, no apareció y que se daba a estas instancias, tiene nombre y apellido. ¿Se han fincado responsabilidades? Pues nosotros hicimos las denuncias correspondientes. Nosotros dimos conocimiento a la función pública y ahí está. Y se han hecho investigaciones, bueno, se ha ido trabajando en eso y ya se estará en la función pública. Porque nosotros sí decidimos una cosa, el pasado no nos iba a quitar tiempo para el presente y el futuro. Actuar en el presente. Me llama la atención este programa de discapacidad permanente. ¿Me puede hablar de él, por favor? Pues la pensión para personas con discapacidad es un apoyo económico directo igual, como lo es la pensión de adulto mayor. Nació con el presidente cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, pero a diferencia de adulto mayor, ningún estado ni la federación tomó el tema a nivel nacional. No había un programa para las personas con discapacidad. Había un consejo de discapacidad, pero que solamente daba recomendaciones, pero no tenía un programa de apoyo a las personas con discapacidad. Desde el 1 de enero se implementó esta pensión, principalmente o prioritariamente para las niñas y los niños, los jóvenes de 0 a 29 años. Que tengan un tipo de discapacidad. ¿Cómo qué tipo de discapacidad, hay 5 discapacidades, 5 grandes tipos de discapacidades: la auditiva, la visual, la psicosocial, la intelectual y el de lenguaje. Okay. Entonces, en estos 5 tipos, pues hay una serie de condiciones de vida dentro de cada uno, ¿no? Y algunos son múltiples. Entonces, estas discapacidades, el programa atiende las discapacidades permanentes. Me escriben en redes sociales, una persona me dice, oiga, es que yo me fracturé el pie y ahorita no puedo trabajar. Sí, pero no es permanente. Okay. Se va usted a recuperar seguramente, sino una discapacidad es aquella condición de vida con la que van a estar toda su vida, ¿no? Alguien que tiene ceguera, que es de la comunidad sordomuda, que nació con alguna discapacidad motriz, que no tiene una parte de su cuerpo porque un accidente, no necesariamente nacimiento, sino a lo largo de la vida. Y bueno, la idea es que les demos un apoyo. Ya es un derecho constitucional para los niños y los adolescentes de 0 a 18 años. Y bueno, el programa pues ya es un derecho constitucional de 0 a 18 años, aunque el programa es de 0 a 30 de manera universal para todas y todos las personas que viven en esta condición. Y bueno, pues es un programa muy bonito porque vemos condiciones muy difíciles. Bueno, en bienestar nos toca mirar por los más pobres, por quienes viven en la mayor desventaja. Y las personas con discapacidad hoy están en la mesa pública, en la mesa de la discusión de las políticas públicas, porque eran inexistentes, solamente se veía como un asunto médico. Okay. Pero ellos tienen derecho a ir a la escuela, a la salud, a tener un trabajo. Y nosotros
Nuestra principal acción es brindarles un apoyo económico para que ellos se ayuden al ejercicio de sus derechos. Y la discapacidad no es la condición de la persona, sino es el contexto en su conjunto. Si yo quiero ir a la escuela, pero no hay camino adecuado, porque yo soy una persona que vivo con discapacidad motriz y no hay camino, mi discapacidad se ahonda en el sentido de que no puedo llegar a la escuela, Claro. ¿no? Entonces, no solamente es la entrega de los apoyos, sino trabajar en una política de inclusión a las personas con discapacidad. Es tan importante como el tema indígena, tan importante como el tema de género, la inclusión a este sector vulnerable de la población. Y nos hemos encontrado niñas indígenas en condición de discapacidad, que es la situación más vulnerable que yo he conocido, ¿no? Porque ves muchas cosas y acercarles el apoyo a la mamá o a la familia para que los puedan llevar al doctor. Muchos de ellos no tenían un diagnóstico médico, por lo tanto no un tratamiento, Claro. y viven así a lo largo de su vida. Y hoy tienen para su medicina, hoy tienen para ir a la escuela. Hemos conocido a niños que aprenden piano y que eso les ayuda para su condición. Niños que viven en condición porque se incorpora todo el espectro autista, que los papás tienen la posibilidad de acercarles a una terapia, de verdad les cambia la vida. En este año 2022 se les otorgan 2,800 pesos, que para muchos puede ser muy poco, pero de verdad a las familias les hace un cambio en su familia, porque además hay familias con discapacidad, donde no solo es una persona, sino son varias, porque a lo mejor es una condición genética. Cuando es eso, como nuestra visión es por persona, se los damos a cada uno. Okay. Entonces construimos pues familias diferentes. De verdad es un programa que, como dice el presidente, nos hace mejores seres humanos. Estamos hablando de cuántas personas están en este programa. Actualmente tenemos a 1 millón de personas en la pensión. Todavía nos falta incorporar a 2,6 millones que no tienen la pensión, porque la pensión es de 30 a 64, a esa edad no tienen todavía acceso al programa, salvo la población indígena, que ellos tienen los programas de carácter universal, Okay. ¿no? Ahora mismo estamos haciendo un registro en 3 estados. El presidente les propuso a los gobernadores, ustedes pongan el 50% del recurso que se necesita y yo el otro 50%. Entonces, lo hacemos y ya registramos a todos a la pensión en tu estado. Ayúdanos a ayudar. Entonces, eso estamos haciendo ahora en 3 estados. 20, otros 7 estados nos han puesto un presupuesto, no para todos, pero para los más pobres ir avanzando. Esto me imagino que también tiene el apoyo de otras secretarías como la Secretaría de Salud. Sí. Que pueda coadyuvar en todo este tema. Sí, sobre todo en la emisión del certificado y del diagnóstico, esto es fundamental. Y obviamente el derecho universal a la salud, que también se inscribió en la reforma al artículo 4 constitucional, donde se volvió un derecho la pensión de adultos mayores, la pensión de discapacidad, las becas para estudiantes y el derecho a la salud, que es en lo que ahora mismo el presidente está trabajando con los estados, con la federalización de la salud. La oposición, como en todo, hay críticas, ¿no? Y bueno, somos un país democrático donde las críticas se escuchan y pues muchos de ellos dicen que combatir la pobreza a veces aminora la desigualdad, ¿no? Sí, están de acuerdo, pero que también pues abre otro margen que es que la gente deje de aspirar a tener condiciones mejores para su comunidad, para su entorno, porque pues se conforman con la ayuda de un programa social. ¿Usted qué piensa? Mira, hay 2 tipos de programas sociales. La política que nosotros estamos implementando es un apoyo directo para los más vulnerables. Okay.
las personas con discapacidad, los adultos mayores, las mamás que tienen que trabajar y el apoyo para el cuidado de los niños, ¿no? Pero tenemos la otra rama dentro de los propios programas de bienestar productivo. Los jóvenes construyendo el futuro reciben un apoyo por adquirir la experiencia, por ser aprendiz en un oficio, en una actividad. No se lo regalamos, es un salario, digamos. Está equilibrado un salario. De hecho, el monto de Jóvenes Construyendo el Futuro es mensual y tiene el monto del salario mínimo. Pero es un aprendiz y tiene que realizar sus actividades como... ¿Y ese certificado quién se los da? ¿Que sí trabajaron, que sí cumplieron con el horario, las La horas? Secretaría del Trabajo Okay. se coordinan con las empresas. Es un programa para que los jóvenes adquieran, aprendan un oficio, una actividad, y se les da su apoyo, es equivalente al salario mínimo, pero no se les regala. Ellos van a trabajar, aprenden, es esta primera experiencia que nadie tiene y te piden experiencia cuando vas a buscar tu primer trabajo. ¿Y quién extiende esta certificación? La Secretaría del Trabajo. También está el programa Sembrando Vida. No, bueno, pues están construyendo los sembradores y las sembradoras su patrimonio de aquí a 15, 20, 30 claro. años. ¿Qué estamos haciendo? Dándoles pues un impulso. A ellos se les entrega un jornal de 5,000 pesos, pero trabajan en la parcela, hacen su vivero, siembran sus plantas. Ya que la planta está de una talla, se lleva a la parcela y estamos sembrando maíz, frijol, árboles frutales y los árboles maderables que son de largo tiempo, 15, 20, hasta 30 años, pero esa es una inversión para sus hijos. Claro. Y ellos están trabajando, no les estamos regalando el dinero. Quienes tienen una situación vulnerable, se les está dando ya este apoyo. Por eso se constituyó como un derecho, porque son los más vulnerables y que tienen condiciones distintas para participar de la actividad productiva. A los jóvenes se les da una beca para que estudien. Y bueno, pues quién no, cuando éramos jóvenes quisiéramos haber tenido beca, ¿verdad? Claro. Para pues por lo menos para los camiones y todo. Exactamente, los camiones, una torta en el camino y lo básico. Y por lo que me dice, hay una fiscalización de este programa constantemente. Así es, bueno, tenemos una fiscalización permanente de los órganos fiscalizadores, la Auditoría Superior, el órgano interno de control, la Secretaría de la Función Pública, ahora la Tesorería de la Federación, que hagamos los pagos de manera correcta. Y bueno, siempre estamos trabajando para cumplir, pero sobre todo hay un fiscalizador que es la gente. Claro. Cuando vamos a los eventos, antes de la pandemia, que los eventos eran masivos, el presidente en el evento preguntaba, ¿verdad que ya todos tienen su pensión? Alce la mano el que no lo tiene. Pues a temblar uno, ¿verdad? ¿Cómo que hay falta uno? Pues esa es la mejor fiscalización. Y la gente que no lo tengo, que me falta, que tengo un problema con mi tarjeta, cualquier cosa que hay que atender. Claro. Y pues la gente está recibiendo sus apoyos, pero nosotros miramos los programas como un ejercicio de sus derechos y un combate a la desigualdad, no solamente en el ingreso, en la pobreza por ingreso, sino por condición de vida como nuestros adultos mayores. ¿Por qué la pensión de adultos mayores es universal? Por su edad, claro, no por su condición de pobreza o no. Se les da a todos. Se le entrega al más rico, al más pobre, porque es un reconocimiento para ellos, porque a lo largo de su vida han trabajado. A lo mejor hoy tienen ya un patrimonio, pero a lo mejor muchos no han tenido acceso. Y eso que dices es muy cierto, porque tanto lo recibe. Yo he escuchado y he estado en mesas de personas que tienen posibilidades económicas y que les llega por medio de esta tarjeta su dinero. Así es, porque es su derecho. Se lo ganaron. A lo mejor no tuvieron acceso a un trabajo con seguridad social, pero trabajaron, construyeron nuestro país, nos dejaron esta herencia maravillosa que tenemos de patria. Pues claro que se merecen tener una pensión. Entonces, los programas pues tienen esta visión tanto de lo productivo como el combate a la desigualdad, y es empujar. Al programa Sembrando Vida, los sembradores saben
que el subsidio para ellos se acaba en el 2024. Tienen que trabajar intensamente para hacer sus proyectos que funcionen y en eso están, de verdad. Pero, secretaria, sobre el tema de Sembrando Vidas, los críticos del programa cuestionaron mucho de que se les daba este apoyo y que los campesinos o los productores talaban inclusive árboles para poder hacerse receptor de este programa. ¿Es cierto eso? Mira, no, nosotros no lo tenemos como un factor de riesgo del programa. Okay. Pero también nosotros no somos infalibles. Si alguien ha cometido algún error, no solamente en ese programa, en el que sea, pues nosotros actuamos. Los programas tienen reglas de operación, ¿no? Ajá. Y cuando nosotros detectamos alguna irregularidad de quien sea, pues actuamos. Pero por el contrario, si vieras cómo los sembradores y sembradoras cuidan su ambiente, cuidan su parcela, trabajan en colectivo, porque esa es otra virtud. Ahora que hemos estado atendiendo el huracán, pues unos centros de aprendizaje campesino se fue el vivero completo. Y un adulto mayor me decía, pero lo mejor del programa es que trabajamos juntos y vamos a salir adelante juntos, ¿no? Esa es una gran virtud, que se hace comunidad. Okay. Y que la comunidad empuja. Y eso es muy bueno, porque el que se va quedando atrás, otro lo jala y van juntos. No es un trabajo individual. Ahora, el tema, por ejemplo, en este sentido de Sembrando Vidas, hay muchas mujeres que sus esposos se han ido a trabajar o como inmigrante y han dejado estas parcelas, estas tierras abandonadas y no tenían derechos estas mujeres sobre esas tierras. ¿Qué va a pasar? Fíjate que es una pregunta muy interesante y nadie me la había hecho porque tiene que ver con muchas cosas de fondo en el país. Las mujeres, dentro del programa, el 30% son mujeres, casi todas en la condición que tú describes, que sus padres, su familia, los hombres, digamos, han ido a trabajar a otros lugares, ya sea en México o fuera, y ellas se quedan a cargo de la tierra. Entonces se les ha validado que ellas sean las poseedoras de la tierra, porque no muchas son titulares de la tierra. Exacto. ¿No? A diferencia de otros países, por ejemplo en Centroamérica, en México, la Revolución Mexicana hizo reparto de tierra. El general Cárdenas hizo reparto de tierra. Entonces, los campesinos tienen sus parcelas. En Centroamérica sigue habiendo estos latifundios en donde pocos tienen muchas superficie de tierra. No es tan fácil implementar el programa en Centroamérica por esa condición. Entonces, se les da acceso a las mujeres al programa que están en esta situación y hemos quitado como toda esta burocracia que creció a lo largo de 80, 90 años, que el papel y que hay como 80 posibilidades de comprobar la posesión. Entonces, nosotros hemos hecho accesible el programa y además, sobre todo porque se va y se mide la parcela. Igual en el programa de producción para el bienestar, que es de agricultura, nosotros coadyuvamos a ir a verificar, es lo que era el Procampo, el programa anterior, y se fue a verificar que estuvieran todos y los predios, y ahí nos ves, hasta la última montaña, viendo que estén sembrando, que están los predios, porque también es eso, hay un incentivo a que se hagan las tareas para lo cual se entrega el programa, ¿no? Y las mujeres hoy van tomando una posición muy importante en muchas materias, ¿no? Bueno. Pero me da gusto, el 30% es importante. Secretaria, ¿y qué pasa con aquellos candidatos de los partidos políticos? No solamente quiero mencionar a Morena, sino a todos. Siempre tienen la tentación de presumir los programas sociales para influir en el voto hacia su partido. Mira, ¿qué hace su secretaría? Mira, en tiempo de proceso electoral, nosotros estamos obligados a cumplir un blindaje, así se denomina, y cancelamos nuestra operación en campo. Pero lo que tú mencionas, ¿no? Los políticos dicen, y va a continuar esto, va a haber esta actividad, es algo que tienen derecho.
la ley les permite hablar sobre los logros de sus partidos, de los gobiernos de sus partidos. Pero te diría que lo más importante, volvemos al tema de la gente. Los fiscalizadores más importantes son la gente. Si alguien lo promete y no lo cumple, pues la gente lo va a saber. Y hoy más que nunca que la gente está informada y que les insistimos que este sea un derecho. Nosotros vamos de paso, los funcionarios vamos de paso. Y esa es la gran preocupación que tenemos, de que todo el mundo sepa que este es su derecho, que nadie se lo va a quitar y que más allá de los discursos, pues los programas sigan llegando. Claro. Secretaria, microcréditos para el bienestar. ¿Este programa cómo funciona? Las tandas para el bienestar, como comúnmente se les conoce, pues este programa es para apoyar a los pequeños negocios familiares, ¿no? Por ejemplo, quien tiene venta por catálogo, que tiene un puesto de comida, ¿no? Se les prestan primero 6,000 pesos y tienen un tiempo para iniciar a pagar. Y son tantas porque van pagando de 500 pesos en 500 pesos. Cuando pagan sus 6,000, se les prestan 10,000. Cuando pagan los 10,000, 15,000 y después 20,000 o hasta 25,000. Okay. Y la idea es financiar a estas pequeñas actividades que nunca van a tener un crédito. ¿Se les cobra intereses si no llegasen a pagar? No, nada, cero. Es un préstamo a la palabra que ellas, porque la mayoría son mujeres. Y te das cuenta como las mujeres abajo empujan en la economía familiar, en la pequeña economía, pero que yo me quedo admirada de un puesto de gelatinas, lo que hacen con su familia, mandan a los hijos a la escuela, y este es un pequeño apoyo, es un pequeño impulso, y la verdad es un programa muy bonito porque cuando miras que está mandando a sus hijos a la escuela, que le da para eso, que ya pudo comprar un carrito, pudo asentarse en un local y que esto les ayudó, pues les va a cambiar la vida. ¿Y cartera vencida? ¿Hay mucha? Pues sí tenemos cartera vencida y como en todo estamos ahora sí que llamando al cumplimiento de la palabra. Pero no les pueden volver a prestar, o sea, si ya les prestaron y no pagaron, no hay otro préstamo. No, hasta que paguen. Y bueno, les hacemos atentos recordatorios de su número de referencia de Telégrafos de México, donde se hacen los depósitos. Donde se les dice que tienen que pagar. Secretaria, ¿cuál es su programa estrella, del cual se siente más orgullosa? Ay, pues mira, todos. Es difícil, pero pues el programa más grande en todos sentidos es el programa de adulto mayor. El de adulto mayor. Sí, es el que nos ha permitido llegar a todo el territorio. El programa llega a todas las familias, ¿no? Pero bueno, pues qué decirte de lo de discapacidad. Tenemos la pensión y el programa de rehabilitación con Teletón y, híjole, te podría decir que ese programa es individual, uno por uno, porque cada uno es una historia, necesita una atención específica, ¿no? Las mamás que nos han enseñado el gran amor con el que están con sus hijos, ¿no? La verdad es que todo te retribuye personalmente como ser humano y como político, pues más, ¿no? A veces pienso que ya pasando este proceso, pues miraré diferente, ¿no? Porque pues la gente te conduce, te enseña, ¿no? Y hemos tenido esta gran oportunidad de servir de esta manera. Acabamos de ver pasar este huracán Ágata en Oaxaca. Hubo críticas de que se había eliminado el Fonden. ¿Cómo está ayudando la Secretaría del Bienestar en estos casos? Efectivamente, mira, cambió la mecánica. El Fonden de verdad se usaba. Yo creo que algunos políticos pedían que lloviera, temblara, porque hacían su agosto. Con motivo de la compra urgente en la emergencia o sobrecostos importantes, y las obras tardaban en construirse o no se hacían.
¿Cómo les daban el dinero? Pues antes no les daban el dinero a las personas, les hacían las obras, les hacían las casas. O sea, ¿el gobierno federal se lo pasaba, por ejemplo, a los ayuntamientos o Así pasaba es. por el gobierno del estado o directamente a los ayuntamientos? Entre los 3 niveles de gobierno, ok. dependiendo la infraestructura ¿Y no que hacían hubiera las daño. obras? No. Bueno, ahora que estamos haciendo el censo en Oaxaca, estuve toda la semana en Oaxaca trabajando en ello y nos reclaman de cuando Paulina, cuando el temblor del 17, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Nosotros, una vez que pasa la emergencia, hacemos un censo. Vamos casa por casa de los afectados. No es un censo del INEGI, es un censo de afectados, ¿no? Si hay una casa que nos afectó, pues no la censamos. Censamos casa por casa, registramos los daños. Si perdió ganado, si perdió cultivo, si se dañó su casa, si se dañaron los servicios de la casa y si perdió enseres, refrigerador, cama, estufa, muebles, computadora, lo que fuera, se registra. Le damos ese reporte al presidente y entonces se van tomando determinaciones. Pérdida total de la casa y se establece un monto. Y así depende de la pérdida y se les entrega el dinero en efectivo para que cada quien haga sus reparaciones, lo de su cultivo, ¿no? Cuando ya es el tema de los caminos, ahora el presidente le dijo a los presidentes municipales, yo a ustedes les voy a dar para componer los caminos. Ok. El gobierno del estado, las carreteras estatales y yo las federales, pero les vamos a dar el dinero nosotros. Aunque es responsabilidad, les vamos a dar el dinero nosotros y lo van a decidir en asamblea con la comunidad. Oaxaca tiene la enorme virtud de tener una cultura pues ancestral de cómo gobernar, que debemos de las asambleas aprender. comunitarias. Así es, los municipios están casi todos en usos y costumbres y lo que hacen es decidir las cosas en asamblea. Okay. ¿No? No que alguien, la autoridad dice, se requiere hacer esto y se hace, ¿no? La comunidad tiene que estar de acuerdo. Y en el programa de caminos rurales se hace la obra, se le entrega a la autoridad comunitaria y la obra la hacen los que viven ahí. Okay. No llega una constructora de México a hacerles el camino, ellos lo hacen. Y ellos pues lo van a hacer muy bien, ¿no? Porque saben que si llueve seguido... Pero tienen asesoría, o sea, sí, siempre tienen asesoría de técnica, ¿no? Técnica de que tengan hacerlos. sus drenajes, los caminos, que tengan las pendientes adecuadas. Entonces han hecho unas obras de arte además, ¿no? Imagínate, como dice el presidente, hicieron Monte Albala, ¿a poco no van a poder hacer un camino? Entonces se les entrega el dinero directo y a las familias se les va a entregar un monto económico directo a ellos para que ellos compren las cosas que se dañaron de su casa, que hagan, y aparte la Sedena entrega lo que son materiales en especie. En Bienestar no entregamos apoyos en especie, solo económicos, y Sedena entrega despensas, los enseres, ¿no? Porque en medio de la emergencia pues entra el plan DN3 y para quitar cualquier suspicacia, la Sedena, que además hacen un trabajo extraordinario. Secretaria, ¿cómo le hacen para bajar estos recursos en zonas donde no está el Banco del Bienestar? Pues las llevamos como la revolución. El dinero lo llevamos en efectivo y convocamos a la gente, hacemos una mesa de atención, nos acompaña la Guardia Nacional, los pagadores. ¿No han tenido incidentes con el tema de la delincuencia? Sí hemos tenido algunos incidentes, más que nosotros el banco, pero muy, muy poco. Te podría decir que en cualquier lugar la gente respeta hasta... Y además cuida que llegue. Sí, porque además es su familia. Así Digo, es. hay gente, puntos delicados, regiones delicadas del país, y te puedo decir que en todos lados pagamos, en todos lados entramos. No tenemos problema. Pero bueno, estamos trabajando para que haya sucursales y ya no llevemos el dinero en efectivo. Ok. Pues muchas gracias, secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Muchas gracias a ti, Adriana. Gracias. Gracias.
¿Cómo has compaginado el ser militante de la izquierda, de los pocos que están en Morena, que son realmente militantes de la izquierda y que han caminado con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Incluso tú fuiste su abogado en el desafuero. ¿Cómo compaginas esto, el ser el político, el ser el abogado y ser también el hombre? Ser papá de Sofía. ¿Quién es Horacio Duarte? ¿Qué lee? ¿Qué escucha? Pues mira, compaginar la vida pública con nuestras actividades personales cuesta a veces mucho trabajo, sobre todo a la luz de que el tiempo es una constante que no podemos mover, pero pues nos damos tiempo para leer. A mí me gusta leer mucho biografías políticas, me gusta leer novelas contemporáneas de los autores latinoamericanos, me gusta mucho evidentemente leer y releer a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Tengo un libro de García Márquez anotado 1 y 1000 veces, lo vuelvo a leer y vuelvo a encontrar notas, citas. Eso a mí me apasiona. Me gusta leer también de ciencia, porque lo voy a decir algo que casi nunca lo he dicho. Yo originalmente quería ser físico matemático. En mi época de la preparatoria yo deseaba ser físico matemático, me gustaban las matemáticas, y al final en la lectura no he perdido ese hilo conductor de ir leyendo lo que está pasando en la ciencia moderna, en los números, en la física cuántica. Eso me apasiona mucho y son de las cosas que me permite como que guardar ese equilibrio de estar en la mañana, en el día, en la tarde y en la noche en política, pero en el momento que puedo darme mi tiempo me pongo a leer otras cosas.